Agradezco al Señor por esta gran oportunidad que me da de servirlo. Para mí es un gran privilegio. Señor, te damos gracias por esta noche. Y gracias a ti también porque nos has hecho pasar todo este año hasta el día de hoy, en medio de todas las circunstancias. Gracias, gracias, Padre mío. Esta noche quería iniciar con una reflexión que es que muchos de nosotros con esta situación que nos ha tocado vivir este año a nivel mundial, de esperar, de reencontrarnos con nuestras amistades, con nuestros padres o familiares muy cercanos, pero que en sí era una espera. Era una espera en el sentido de que uno ansia, ¿no? Escuchaba hace días las noticias y decía que hacían entrevista a un hermano mexicano y decía que de todas maneras este año tenía que ir a ver a su familia. Bueno, las circunstancias no son para eso, pero ansiaba, porque decía que todo el año no lo había podido ver. Yo creo que muchos de nosotros tenemos ese mismo sentir, pero también tenemos algunos criterios para decir que si se puede o no se puede. Y es así como nosotros, si bien hemos estado pasando estos últimos días y hemos visto cómo se han desenvuelto tanto las fiestas de las tinieblas como también en la fiesta de Acción de Gracias, o por las circunstancias políticas que en el Perú se han estado dando, o en algunas partes del mundo también, hemos visto cómo en este momento se está dando el rebrote de esta pandemia. Y esperemos que pronto se tenga que el Señor en su misericordia nos ayude a sobrepasar estos tiempos. Y ahora estamos por recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cierta manera es otro tema en sí, pero que las fechas, si bien se han calendarizado para esta temporada, nosotros tenemos que ver que, bueno, la tradición nos dice que vamos a estar recordando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en estas esperas también muchos de nosotros acondicionamos nuestro ánimo, nuestros hogares, ¿no? Algunas personas se exceden en la iluminación, en adornar sus casas y todo lo demás, pero cada uno tiene su forma de expresar eso, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. También es otro tema para tratarlo en el sentido de que muchos llenamos de luces las casas por fuera y por dentro, pero en el lugar donde debería iluminar más no la tenemos, o la tenemos muy poca. Generalmente todo el voltaje lo ponemos exteriormente, pero el mayor voltaje debería estar dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y vamos a ir, para comenzar, a 2 de Pedro 1, del 19 al 21. ¿Y qué nos dice 2 de Pedro? Nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vemos que la palabra nos dice que esta palabra no fue traída por voluntad humana. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Y que no fue un pensamiento de un hombre, porque la profecía se cumple y se cumplirá. Y hoy día vamos a ir viendo cómo se cumplió las profecías que se dieron desde Génesis. No voy a poder dar todas las profecías, pero algunas saltantes, porque ya se estuvo tratando la semana pasada, el martes pasado y el día de ayer, también parte de estas profecías. Y lo que quería era solamente algunas saltantes poder darles a ustedes esta noche. En Mateo 1:22 nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y es así. El Señor en aquellos tiempos utilizó a los profetas para anunciar lo que iba a venir. Y muchos no tomaron en cuenta, como nos decía la palabra segunda de Pedro, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, hay que estar atentos a lo que nos dice la palabra cuando nosotros estamos en oración o cuando estamos meditando o cuando estamos en estudio de la palabra. Muchas veces nos llega una palabra y lo que tenemos que hacer es tomar nota y decir: Señor, ¿qué quieres tú que interprete sobre esto, lo que tú me has inquietado? Aproximadamente son como 60 o algo más de profecías del nacimiento del Mesías, de Jesús, que se cumplieron. Y recordemos que la primera profecía está en Génesis 3, 14, 15. Vamos a Génesis 3. Que nos dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, es después de la tentación, después de que Eva cometió el pecado, esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es una de las profecías, una de las primeras profecías que se ve y que están reflejadas a la llegada de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y la misión de Jesucristo ya estaba diciéndose en ese momento aquí en la tierra, porque esa promesa que da a Eva por medio de su descendencia y por medio de otra mujer, que vendrá el Redentor. Y cuando hablo sobre esta misión de Jesucristo y cuando nos dice sobre cómo fue engañador la serpiente, o sea, el demonio, la serpiente, usando la serpiente, en 1 de Juan 3:8 nos dice: que la práctica del pecado
el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es una gran advertencia para cada uno de nosotros que somos simiente de Dios y que hemos recibido a nuestro Señor como nuestro Salvador. Muchos no lo entienden de esa manera y practican el pecado. A veces tienen, como siempre digo, el cliché de ser cristianos, pero vemos que lo que no refleja lo que ellos leen en la palabra, en su vida diaria. Y el Padre tiene sus tiempos. Y estos tiempos no fueron 1 o 2 años. Para el cumplimiento de la primera promesa fueron cerca de 4,000 años. Y es así, me imagino que todas las personas que iban sabiendo de esta promesa tenían esa gran esperanza de poder verla. Al igual como decía al inicio, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza de poder estar con nuestros familiares, como hoy a la apertura de la reunión de hoy, María decía, tengo las ansias de poder abrazarlos a cada uno tan fraternalmente. Son sentimientos que anhelamos cada uno de nosotros. Y vamos a Gálatas 4, del 4 y 5. En Gálatas 4, 4, 5, ¿qué nos dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, no del hombre, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas adelantándonos a Dios, pero dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Son los tiempos, como decía, pasaron 4,000 años después de la primera promesa. Y nos iba advirtiendo después 700 años, 300 años antes, ¿no? Entonces, todos conocían, todos esperaban a ese Mesías, a ese Redentor. Muchos lo conocían muy profundamente, otros porque sus padres le habían comentado sobre las grandezas de Jehová y también de las promesas que iba a venir un Redentor. En Hebreos 2:14. En Hebreos 2:14 dice, y acá es cuando vemos cómo es que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para venir acá a esta tierra. 100% hombre, 100% Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él se hizo hombre para esto. Él sabía su misión que venía. Y desde la primera profecía ya sabía que él tenía que venir a redimir al pueblo de ese pecado. Como dice el primer Adán y luego vino el segundo Adán. El primer Adán pecó, cayó. El segundo Adán vino y redimió. Liberó los pecados. Y ahora entramos a Isaías 7. En Isaías, que es 700
años antes de la llegada de nuestro Señor, ¿qué nos dice el profeta? Isaías 7 nos dice: dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿o es poco de ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es esto que nos dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No dice qué virgen, sino que dice una virgen. Una virgen va a traer a este mundo a su hijo y llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta profecía se puede ver también reflejada en Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. No es que Jesucristo nace desde el momento en que es alumbrado aquí en la tierra, sino que ya era desde el principio. Para algunos, Jesucristo es que nace y recién ahí es Él. No, Jesucristo ya. Y como vemos en la palabra y hemos visto hace poco, Él era el ángel de Dios, el ángel de Jehová, que fue presentado en muchas de las escenas, el ángel de Jehová. Y es así como nosotros tenemos que ir escudriñando la palabra, ver lo que nos dice la profecía y ver el cumplimiento. De tal manera que nosotros podamos ir reforzando nuestra fe y todas las profecías que vendrán, asumirlas como hechas. En 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. La promesa de nuestro Señor, de Jehová, desde el principio, desde el Edén, era que Él iba a estar manifestado en carne para poder, por medio de su Hijo, para poder salvarnos, para poder redimirnos a Él. Y dice, pasaron 800 años o 700 años, lo que fue revelado al profeta Isaías, y proclamó el futuro Señor que representaba la rama viva que brotará del tronco imperecedero, simbolizado por la familia y descendencia de Isaí. Anoche veíamos que era ese renuevo, esa plantita que salía de ese tronco que de Isaí.
Pero ese tronco no es así. Después vamos a ver lo que es la descendencia. Vamos a ver desde dónde viene esa descendencia que llega hasta Isaí y a David, y luego de David a llegar hasta José. Es la piedra de la fortaleza que daría estabilidad a Sión. Es el pastor de la casa de Israel, la luz del mundo, jefe y maestro de su pueblo. Son aspectos que ve lo que es Isaías y lo que nos denota dentro de su profecía. Isaías fue honrado por el testimonio personal de Cristo. Profetizó el importante suceso de advenimiento y misterio del Salvador de la tierra. La revelación de la maternidad divina de la Virgen, en la cual haría nacer a Emmanuel, Dios con nosotros. El profeta vio el cumplimiento de los propósitos divinos, tal como si ya se hubieran realizado, y lo cantó. Y ese canto que hace él está en Isaías 9:6, que nos dice: un hijo nos ha nacido, nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ya lo vio. Y como dice, la fe son las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Y es así, es ver, decir, esa es fe, decir, ya lo estoy viendo, eso se va a cumplir. Y se cumplió exactamente lo que él dijo. Dice en Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor os dará señal, como ya hemos leído. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Lo repito porque justamente es eso, que el Señor ya le había dado hasta el nombre. Y en 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, que acabábamos de mencionarlo. Y esto se confirma en Lucas 1, 26, 31 y 38. En Lucas 1:26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob,
para que siempre en su reino, para que siempre y su reino no tendrá fin. Acá cuando dice el llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, y cuando hemos escuchado en algunas parábolas o en algunos versículos que decía Hijo de David, cuando se refería a esto, las personas, el Hijo de David era la descendencia de David, la descendencia de Isaí. Pero como David era el rey, entonces todo era el rey David. Pero aquí vemos cómo es que María acepta la voluntad del Padre. Pero hace esa pregunta, pero si yo no conozco hombre, no, va a ser por medio del Espíritu. Y es como el Señor no solamente obra directamente, como siempre he estado atento a lo que el Señor obra entre 2 o 3 personas. Cuando hay el cumplimiento, cuando te dice algo el Señor, no solamente te dice a ti, sino te dice referencia a otras personas para que ratifiquen lo que el Señor te dijo. Y aquí recibe el mensaje María. Pero vamos a ver también que José recibe también el mensaje. Y vemos el mensaje a José, que es en Mateo 1. En Mateo 1, del 18 al 24, dice, concepción y nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, lo mismo que le dijo a María, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y desesperado José del sueño, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta ahí María era virgen, porque como sabemos, una virgen, casos excepcionales se han visto de que ha podido tener un hijo, pero no es así. Lo que también podemos ver es que era virgen hasta que nació Jesús. Después ya no era virgen. Y tuvo más hijos, de los cuales inicialmente no lo consideran como tal, hasta después de la resurrección donde hay la conversión de sus hermanos, que ya hemos visto
el libro de Santiago y en el libro de Judas. Luego vemos que no solamente fue lo que nos dijo de quién iban a ser, ¿no? Y qué iba a ser y cuál iba a ser su nombre, sino que también el Señor preparó, ¿no? Con el profeta Miqueas, el lugar donde iban a ser. Y eso lo podemos ir ver en el siglo 8 antes de Cristo. Miqueas anuncia dónde iba a nacer Jesús. Vamos a Miqueas. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya indicó el lugar exacto donde iban a ser. Todos esperaban al Mesías que nazca. La población de Belén, de los conocedores de la palabra, dirían, pues, bueno, ¿quién será el afortunado, no? ¿Quién en la espera? Pero también muchos, cuando vino, no lo conocieron, como dice la palabra, o no lo quisieron reconocer como tal. Pero ya Miqueas, en el siglo 8 antes de Cristo, ya anunciaba de dónde iba a nacer, dónde iba a nacer. José y María vivían en Nazaret, no vivían en Belén. Pero ahí está la mano de Dios. Vemos cómo las cosas se mueven y cómo las profecías se tienen que cumplir. Y vemos en Lucas 2, 4, 5 y 7. En Lucas 2, vamos a leer desde el inicio del capítulo 2. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, o sea, de Nazaret, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, porque él era descendiente de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la mesón, en los hoteles ahora. Pero, ¿sabía ese gobernador que tenía que cumplirse esa palabra, esa profecía? No. El Señor hizo
posible para que se trasladase José y María desde Nazaret hacia Belén. No fue un viaje rápido, fue cerca de una semana subiendo y bajando montes y con también los acechos de los malhechores o de las fieras. Pero el Señor los guardó para llegar. Pero Él no llegó en una forma triunfante, no llegó para ir a nacer en un palacio, sino llegó en una forma humilde, sencilla. Y todo lo preparó el Señor para ese día, para el nacimiento y para que en la ciudad de Belén nazca el Redentor. Nazca a quien había profetizado hace 4000 años. Y vemos nosotros y cómo es que el Señor va, como dice, abriendo camino, limpiando las cosas para el cumplimiento exacto de lo que Él dijo por medio de sus profetas. Cuando a nosotros nos den una profecía, hermanos, tómenlo en su corazón y esperen en el Señor, clamen al Señor por esa profecía que fue dada alguna vez a uno de ustedes. No lo dejen de costado, sino tómenlo y anhélenlo, porque ustedes ven hoy cómo es que las profecías se cumplieron, cómo es que nuestro Dios, Jehová, mueve a personas que no tenían conocimiento alguno de que María estaba cerca de los 9 meses para dar a luz y que justo se tenían que empadronar para llegar a esta ciudad. Es así como obra el Señor. Pone todos los medios. Cuando muchas veces tenemos una profecía de decir, ¿sabes qué? Te tienes que ir a tal sitio. No hay que dudar porque el Señor tendrá que poner los medios necesarios. Limpiará los espacios, los caminos y podrás llegar y verás tú cómo el Señor obra en tu vida para la vida de los demás. También vemos en Mateo 2:6 en Mateo 2:6 nos dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí es cuando los reyes magos se presentan ante Herodes, ¿no? Y Herodes dice, la pregunta de los reyes magos, le dice, ha nacido el rey de los judíos. Y Herodes, por supuesto, como algunos políticos que se aferran a su reino, comenzó a averiguar de dónde iban a nacer, ¿no? Y convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y todos le dijeron, sí, van a nacer en Belén. Y como siempre, buscó en cierta manera convencer a las visitas a estos que se le llaman magos, pero en sí eran científicos, astrólogos, que buscaban al rey de los judíos para decirles que dónde se encontraba, para simplemente eliminarlo. Pero también ahí vemos cómo nuestro Padre obra en ese cuidado de ese Redentor.
Ahora veremos lo que son los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Isaías 9:6 que nos dice que va a ser admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y vemos que también esta profecía se cumple dentro de la palabra. En Mateo 28:18, cuando le estaba dando la comisión a sus discípulos, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué nos decía? Que iba a ser admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En Marcos 1:22, también justo cuando estaba predicando, vemos qué es lo que dicen. Dice, y entraron en Cafarnaúm y los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como tiene autoridad, convincente, claro, preciso, sabiendo todas las escrituras. Y es así como ellos comienzan a decir, bueno, ¿y este quién es? Que tiene tanto poder en la palabra, tanta autoridad para decir las cosas. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y en Juan 1:3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos viendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan lo revela de esa manera. Como habíamos leído hace un momento, los Reyes Magos preguntan a Herodes, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ellos venían a conocer al rey de los judíos, a conocer a esa profecía, saber si se cumplió o no se cumplió esa profecía. Pero cuando vieron la estrella que los guiaba, decían, vamos por buen camino, estamos llegando al lugar. Y llegaron justamente a Belén, y ahí estaba Herodes. Y Herodes, por supuesto, como dije hace un momento, hizo las artimañas para poder conocer dónde estaba el rey de los judíos para eliminarlo. Y es así como da un decreto después de que los Reyes Magos retornaron y no llegaron hacia él. Él le dio un decreto de matar a todo niño
menor de 2 años. Los únicos que no murieron fue él y Juan, el Bautista. Porque también Jeremías anuncia que murieron 2 hijos de Raquel. Ella lloró mucho, sufrió mucho por sus 2 hijos. Pero en eso fue eliminado esos 2 hijos de Raquel. Pero ellos fueron librados. También hay una parte que nos dice la palabra que hubo un sueño a José que le anunció y le dijo, tienes que irte a Egipto y espera mi llamado para que retornes. Porque han dado un decreto que quieren matar a Cristo. Y ahí es donde vemos nosotros ahora sobre el linaje, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso estábamos viendo el día de ayer, ¿no? Y eso lo pueden ustedes revisar con paciencia, todo lo que es la descendencia, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, y ahí nos relata toda la descendencia, ¿no? Desde Abraham y en una forma reducida, yo diría, Abraham tuvo un hijo Isaac. Isaac tuvo 2 hijos y Jacob fue uno de ellos, el primogénito. Y tuvo sus 12 hijos, de los cuales Judá fue el que viene en sí a asumir esa responsabilidad. Luego viene de Judá, tiene un hijo que se llama Aram, y después Salmón, que Salmón se casa con nada menos con Rahab, ¿se acuerdan ustedes de Rahab? Y de esa unión nace Boz. Y Boz es marido de Ruth. ¿Cómo es la cosa, no? De la Moabita, ¿se acuerdan ustedes? Pero ellos dos dan un hijo que es Obed. Y de Obed tiene un hijo que se llama Isaí, que es mencionado en la palabra como el tronco de Isaí. Entonces de ahí viene Isaí, tiene el hijo de David, y David tiene el hijo Salomón, y luego la descendencia continúa hasta llegar a Eliud, y Eliud tiene un hijo que es Eleazar, y Eleazar tiene un hijo Jacob, no es el Jacob, el hijo, el primero que hemos mencionado, sino es otro Jacob, que es el papá de José. Y ahí nosotros podemos apreciar, hermanos, cómo es que se ha ido dando esta genealogía. Nos dice que de Abraham hasta David hay 14 generaciones. Luego, desde el tiempo de David hasta el tiempo de la deportación a Babilonia, hay otras 14 generaciones. Y desde la deportación del retorno de la deportación de Babilonia a Jesús hay otras 14 generaciones. En total son 42 generaciones que pasaron para que se cumpliese la palabra profética que nos dio Isaías. En total son 4.006, 4.008, 4.020 años desde Adán hasta Jesucristo. Nosotros a veces nos desesperamos por esperar el cumplimiento de alguna profecía o el cumplimiento de lo que nosotros pedimos en oración. Pero el Señor tiene sus tiempos. El Señor sabe qué tiempo es el que a cada uno le corresponde.
Y a mí me correspondió pasado los 30 y tantos años para conocerlo más detenidamente, para vivir y servirlo. No estaba dentro de dentro de mí esto, pero el Señor le plació en tomarme para poder servirlo. Y yo pienso a cada uno de ustedes, hermanos, que han tenido ese privilegio de recibir a Cristo como su Salvador. Es en el tiempo de nuestro Señor. Muchas veces hablaba con los niños, porque ya hace mucho tiempo que no hay clases conmigo. Les decía cuánto hubiera querido yo tener ese privilegio que tienen ustedes de conocer a Cristo desde muy niños. Y ir creciendo conjuntamente mi vida cronológica con Cristo, para poder servirlo, conocerlo más, amarlo más. Porque eso es lo que nosotros anhelamos. Y yo pienso de que nunca es tarde para poder hacer las cosas de Dios. Nunca es tarde. Y no perder esas esperanzas que el Señor nos dio algún día. O que en algún sueño o alguna canción anhelábamos servirlo, pero servirlo de repente inicialmente por lo que conocíamos, no por lo que no conocíamos. Y ese era mi caso. Yo quería servirlo de otra manera en alguna de las congregaciones que yo frecuentaba, pero nunca me imaginé de servirlo en esta congregación y conocer más de lo que conozco que lo que conocía, que casi no era mucho cuando estaba en esos tiempos. Y me falta conocer mucho más todavía. Y doy gracias al Señor por esa gran oportunidad que me da. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes en sus vidas, que día a día escuchan la palabra, la meditan, la oran, no solamente por ustedes, sino porque interceden por los demás. Y doy gracias a Dios porque en estas Navidades la forma que nosotros vamos a celebrar es diferente que el mundo. Mientras el mundo espera estar en las tiendas o estar en los mercados abasteciéndose para la noche y celebrar con la familia, no con el que cumple los años. Muchas veces lo relegamos y no nos acordamos, sino que justamente todo es, bueno, hasta el año pasado todo eran los regalos, las fiestas, la comida. Y eso nos desvirtúa el mundo. Cuando nosotros deberíamos dar gracias a Dios por todo lo que hemos pasado este año. Porque gracias a Dios que estamos siguiendo escuchando la palabra. Algunos tienen el privilegio de escucharlo directamente a Él. Pero que para nosotros todavía tenemos una misión muy importante en este mundo, hermanos. Así como Él tuvo esa misión de venir a redimirnos, el Señor tiene una misión para nosotros de poder hacer lo que Él quiere que nosotros tengamos que servir. ¿Cómo tenemos que servir? Comenzando por nuestro círculo familiar. No agoten todas sus esperanzas de que la conversión de nuestro grupo cercano se va a llevar a cabo. Es difícil, es duro, pero para Dios todo es posible. Y pedir a nuestro Señor en este año que todas estas peticiones se puedan ver.
vemos cómo las conversiones de familias se están dando. Vemos que personas que nunca querían ni acercarse ni siquiera compartir, ahora comparten y ahora alientan a la persona amada o a la persona quien les dio la oportunidad de conocer a Cristo, decirles, oye, hoy no es tu reunión, no vas a estar ahí presente. Qué lindo, porque el Señor está obrando en su corazón y tenemos que verlo de esa manera. Que ya respeta tu espacio, que ya respeta a ese gran Dios que tú confías. Y doy gracias al Señor por todo lo bueno y lo no bueno que nos ha tocado este año. Y doy gracias a ese niño que ya no es, que ese día 25 es niño, pero que no para nosotros, Él está en los cielos y está al costado de nosotros. Porque muchos de nuestros familiares lo ven como el niño Jesús y ahí se quedaron. Y lo que tenemos que hacer que nosotros es que ese niño es el Redentor nuestro, el que murió en la cruz, el que dejó la última gota de su sangre para limpiarnos del pecado que viene desde Adán. Y todo pecado que cometemos. Pero nos dice, no practiques el pecado. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la salud, que en medio de las dificultades de salud siempre nos da una gran esperanza. Y vemos cómo se mueve Él día a día dentro de esas enfermedades, dentro de esas incertidumbres que a veces nos toca vivir, para poder confiar más en Él y poder ver la grandeza y el poder que tiene. Doy gracias a cada uno de mis hermanos. Gracias por esta noche, Padre mío, por haber dado tu palabra y que este sentir de la Navidad continúe en cada uno de nosotros, pero dentro de lo que es el cristianismo, de lo que es la palabra. Gracias, muy buenas noches, hermanos. Dios lo bendiga.